Miguel Ángel, este ciudadano preocupado y también agradecido por la serie de visitas que hemos recibido, que se han recibido. Y esto para mí es importante. Yo intento, como ciudadano normal, que es lo que soy, entender un poco qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y sobre todo, intentar explicarlo. Yo me documento, me informo y quiero transmitirlo de tal forma que sea, digamos, entendible para todos nosotros. Al final de lo que se trata es eso. Repito, muchas gracias por sus visualizaciones y bueno, nada, empezamos con el tema de hoy, que es un tema tremendamente interesante precisamente por lo controvertido que es y cómo hay que explicar una serie de datos para que se pueda entender. Como preámbulo, ponemos el tema de la petición para llevada al Congreso del proyecto de ley o de la ley en la cual se bajaba la jornada semanal a 37 horas y media. Pero vamos a hacer un paréntesis ahí y comenzar a movernos en nuestro entorno, en países cercanos como países de la Unión Europea. Por ejemplo, Grecia, hasta hace un año y medio aproximadamente, la jornada semanal de trabajo era de 40 horas, pero ya es de 48 horas, es decir, se trabaja de lunes a sábado. Ellos están también planteando la posibilidad, no, de hecho ya eso está aprobado porque hay, de que se pueda trabajar incluso las 13 horas diarias con un tope de 37 días al año y con una bonificación de un 40% de esta cantidad para las horas extras, las horas que pasen de las 8 horas, ¿no? Sobre las 13 horas, sino sobre las 4 horas de diferencia. El nivel de productividad de en Grecia es un nivel muy bajo. Estamos hablando de que nos movemos en torno a un 35-40% como mucho, por lo cual el gobierno ha tenido que tomar medidas e incrementar el número de horas o incrementar la productividad. Yo no creo que ese incremento del número de horas vaya precisamente si la productividad fuera la que tiene que ser. Creo que tampoco interesaría porque el mercado laboral siempre está demandando, hay mucha oferta en el mercado laboral y al final necesita, digamos, que entre gente nueva a trabajar. Pero el problema está justamente en la productividad. Una productividad que ha hecho que los salarios sean bajos, por supuesto, y que lo que es la deuda con respecto al PIB de Grecia sea la más alta de la Unión Europea. Debemos tener en cuenta y no olvidar que precisamente Grecia fue uno de los 12 países que entró en el euro. ¿Se acuerdan cuando se pedía el 75% de la renta de la media comunitaria para poder acceder, digamos, ya a este tipo de moneda única? Bueno, pues Grecia entró. Realmente, para mí siempre ha sido una duda, un dilema, pero bueno, entró y es de los países que entró, está de los 12 países con el euro como moneda. Vámonos, por ejemplo, a lo que es la locomotora de Europa, el país que fundó primero el mercado común y que fue la base para la Unión Europea. Estamos hablando de Alemania. Alemania, bueno, saben que ha tenido 2 guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial se firmó la finalidad en el Tratado de Versalles, en el Salón de los Espejos, en París. Y bueno, ahí fue un desastre total y absoluto para el pueblo alemán. Perdieron incluso Alsacia y Lorena, que eran, digamos, sus cuencas productivas de carbón más importantes, sobre todo de antracita. No sé cómo, pero en 20 años, en menos de 20 años, ese país se volvió a
a poner, digamos, en la vanguardia de lo que era la industria en Europa, por supuesto, y hasta el punto de que, bueno, de ellos han tenido siempre la costumbre, después de una guerra, reconstruir las fábricas primero que sus propias viviendas, que sus propias casas. Bueno, en el año 33, Adolfo Hitler gana las elecciones en lo que aquí es el Congreso, ahí se llama el Bundestag, y bueno, ya estuvo en disposición de montarla de nuevo en el año 39 con la invasión de Polonia y, digamos, proclamar la segunda, o estructurar la Segunda Guerra Mundial. Un país que tenía todo tipo de armamento en aquella época, que tenía una economía bastante potente y bueno, para mí bueno, es inexplicable, salvo por el nivel de productividad del pueblo alemán. El nivel de productividad del pueblo alemán está por ahora en torno a un 96% aproximadamente. Y su deuda con respecto al PIB, también es cierto que no se ha contabilizado, porque no ha interesado, no se ha actualizado a día de hoy el hecho de que se está comprando, digamos, los productos energéticos 7 veces más caro, 8 veces más caro a los Estados Unidos que lo que se les estaba comprando a Rusia en su momento, y por lo que Alemania creció de una forma importante, siendo uno de los países más industrializados del mundo y por supuesto el más industrializado con mucho de Europa. Ahora, por ejemplo, van a tener que cerrar industrias químicas porque no tienen material y el precio de los combustibles no les da para que haya una rentabilidad elevada. El absentismo laboral es alto en Alemania, está en torno a un 24 o un 25%, y bueno, y los salarios sí están en condiciones. Alemania es un país que tiene un nivel de infraestructura elevado. Alemania, es una pena que Alemania haya entrado en el juego de Estados Unidos, en el juego sobre todo y del Reino Unido, ¿no? Porque Alemania podía seguir comprando su petróleo, su gas, y ahora va a ser mucho frío, o sea, ahora va a ser mucho frío, el invierno va a ser muy fuerte. Otro país que debo considerar es Francia. Francia tiene un horario semanal de 35 horas. El nivel de productividad en Francia está en torno a un 92-93%, y arrastra la segunda deuda con respecto al PIB más importante de la Unión Europea después de Grecia. Es una pena que un país que tiene los valores y ha tenido los valores de Francia esté en un nivel y se haya instalado en un nivel de insertibilidad. Bueno, la asertividad es lo menos que existe en Francia ahora mismo. En un año y medio se han cambiado 3 primeros ministros. Nos recuerda, digamos, la falta de estabilidad que tenía Italia en su momento, que desde hace 3 años que llegó esta señora al poder, pues no ha habido esos cambios, ni ha habido que convocar elecciones, ni mucho menos. Pero Alemania ahora mismo está hecho un auténtico desastre. Tiene al frente un señor que yo creo que ha perdido totalmente la noción del tiempo y del espacio. Está hablando incluso de mandar tropas a Rusia, ¿no? Tropas francesas a Rusia. Y sin embargo se está quitando muchísimo y se está restando muchísimo lo que es el estado de bienestar, intentando reducir, porque claro, tienen que intentar, digamos, seguir peloteando a Donald Trump con ese 5% del PIB en gasto militar, ¿no? No sé qué va a pasar con Francia. Desde luego, cualquier gobierno, cualquier partido que se presente ahora, sobre todo el partido de Marine Le Pen, seguro que gana las elecciones, y bueno, eso crea incertidumbre. Ahora mismo hay mucha incertidumbre en Francia con lo que va a ser este señor, bueno, pero bueno, volvemos otra vez, los salarios son salarios elevados y el nivel de productividad es alto. Vamos a ver si el tema anímico, el tema psicológico no influye de una forma fuerte, me imagino que sí,
a la hora de cara a los trabajadores, de cara al asentismo laboral. Ahora se mueve en torno a un 8, se mueve en torno a un 9%, 8-9%. Italia, bueno, Italia se mueve entre las 35 y 40 horas semanales, el nivel de productividad está en torno a un 67-68%, y lo que está claro, bueno, la deuda con respecto a su PIB es la tercera de la Unión Europea. Se cree este año que el PIB va a crecer solo un 0,5%, cuando se habla de la media de la Unión Europea de 1,2%, ¿no? El tema de Francia y el tema de la jornada laboral, el tema de Italia y el tema de la jornada laboral es el que es. Y bueno, vamos a ver, por lo menos es un país que tiene un cierto nivel de estabilidad, tiene una estabilidad que, como comenté antes, cuando cuando hablaba de Francia, haciendo alusión a Italia, hacía años que no se veía, ¿no? España, hablamos de 37 horas y media semanales, el nivel de productividad es muy bajo, los salarios son muy bajos. Evidentemente, un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si tenemos un nivel de productividad de 40% por hora trabajada, pues está claro que algo falla, ¿no? Algo falla. Y lo importante también de esto es que los salarios son muy bajos. Es decir, en España los salarios son muy bajos. Yo les voy a dar un ejemplo. Un señor que cobra nómina de 1.000 euros le cuesta a la empresa 1.900. Pero es que si el nivel de productividad fuera mayor, evidentemente, porque a las empresas no les queda otra cosa y no les queda sino pagar salarios en condiciones, pero para pagar salarios y para motivar salarios también es cierto que hay empresas, pero no nos olvidemos una cosa, de que el pequeño empresario, el autónomo, el pequeño empresario es el que tiene empresa hasta 50 trabajadores, el pequeñísimo es el que llega hasta 10, y el mediano empresario es el que tiene hasta 250 trabajadores. Sobre todo de los tres primeros, de los grupos de los que he hablado, son los que crean trabajo, todos en general, la mediana empresa también, es el 62% de los puestos de trabajo y el 94% del producto del tejido productivo del país, ¿no? Hay que buscar soluciones, hay que buscar productividad, hay que incentivar también por parte del Estado a los pequeños, a los autónomos, a los pequeños empresarios, para que puedan en un momento determinado ofrecer. Pero también es cierto que el trabajador tiene que procurar cumplir con sus horas de trabajo como las tiene que cumplir, ¿no? El nivel de asentismo está en torno a un 13 a un 15% y va subiendo, va subiendo. Nosotros estamos trabajando, si quitamos los fines de semana, quitamos el mes de vacaciones, quitamos los días, estamos trabajando en torno a 220 días al año. 220 días al año. Y nosotros y los demás, es que eso no se toma en cuenta en ningún momento, ¿no? Y al final, bueno, de lo que es cuadrar los números, Las grandes empresas no tienen problemas en darte 37 horas y media, porque ellos normalmente están en la SICAP, que pagan un 1% de impuestos y les da exactamente lo mismo y encima lo meten ahí. Pero el pequeñito empresario, el autónomo, es el que está bastante fastidiado. Es cierto, y no debemos olvidar que España es un país de servicios. Básicamente turismo y restauración. Y eso, lo que es el turismo y la restauración representan el 13% de nuestro PIB. Es muy difícil imponer una semanal de 37 horas y media a personas que trabajan en pequeños restaurantes, en cafeterías. Es muy complicado. Hay que ser consciente también
a la hora de intentar elaborar leyes, a la hora de llevar leyes al Congreso, de lo que realmente necesita el país, ¿no? ¿Y qué país tenemos? Porque lo que no podemos es simplemente cuando se nos ocurra algo, bueno, vamos a ver porque va a tener más votos. Lo que se olvida, quien está intentando sacar votos con este tema, es que los perjudicados son los pequeños empresarios, son los pequeños autónomos que tienen uno o dos empleados y que esos también votan, por supuesto que esos también votan. Bueno, dicho esto, yo tengo muy claro que debería haber un tema mixto. El salario debería estar vinculado siempre a la producción. ¿Cómo medir eso? Pues al igual que se han hecho mecanismos, se han creado mecanismos para otras cosas, para etiquetar la jornada laboral, la entrada, la salida, pues también se puede buscar mecanismos para ver el nivel de productividad de cada trabajador. Y desde luego también el empresario, la persona que es la que está ahí, el empresario debe ser consciente también de las realidades de todos y cada uno de ellos. Vamos a otros países, ya por curiosidad. China tiene lo que se llama capitalismo de Estado. La economía china va como un tiro. El nivel de productividad es un nivel de productividad muy alto. Estamos hablando de un 98, 99%. Hace unos años, bueno, ya bastante tiempo, se creó la jornada semanal de 40 horas, ¿no? Se puede llegar a 48 de acuerdo con el empresario y demás, pero muchísimos millones de chinos siguen con la fórmula del 996. ¿Qué quiero decir? 996 es 9 de la mañana a 9 de la noche durante 6 días en semana. 9 de la mañana a 9 de la noche durante 6 días en semana. Eso no es lo que promulga lo que está, digamos, estructurado a nivel gubernamental con respecto a la jornada semanal, pero muchos chinos sí, porque tienen libertad para poder hacerlo si lo quieren hacer. Y curiosamente, he leído una noticia en la cual se hace alusión al Silicon Valley en California, en la cual también se está implementando de una forma muy notoria ese famoso 996. Ya estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de China, estamos hablando de Estados Unidos de no sé, porque Estados Unidos de América hay muchos, Estados Unidos de México, no, Estados Unidos de USA, el 996, es decir, en el Silicon Valley se está hablando también del 996 y bueno, sí, ganarán mucho, ahí sí seguro que ganan mucho dinero, pero poco tiempo tendrán para poder gastarlo. Señores, gracias y hasta siempre.